¿Soy consciente o cuántas veces soy consciente de mi respiración? Y un poco más allá, ¿acaso sé en qué consiste la respiración? ¿Por qué y para qué respiro? Pues este es el primer acercamiento hacia descubrir en qué consiste la respiración. El proceso respiratorio es un proceso automático e involuntario. Forma parte del sistema nervioso autónomo, ese que sucede independientemente de nuestra voluntad. Y siempre digo, menos mal, porque si no, para las mentes más despistadas, si se nos olvidara respirar, no estaríamos aquí. Por ello que la naturaleza ha dotado al sistema respiratorio y a nuestro organismo en su totalidad por departamentos y ha decidido cuáles son las partes más importantes y les ha dotado de esa autonomía. Esto quiere decir que va a depender solamente de sí misma, no va a depender de nuestra voluntad. Sin embargo, la respiración puede estar alternada entre esos dos sistemas nerviosos. Por un lado, sucede de una manera natural, espontánea y, como digo, involuntaria, mientras hablamos, caminamos, mientras dormimos, pero sucede también que la puedo manejar a mi propia voluntad y controlar desde ahí si quiero respirar más rápido, si quiero respirar más despacio, si quiero detener la respiración. Y esto es un punto muy interesante que los antiguos yogis ya conocían. Lo que no conocían era de términos fisiológicos ni anatómicos. Sin embargo, sí sabían el efecto que tenía la respiración en nuestros estados mentales y en nuestros estados emocionales. Y a través de la propia experiencia, de su propia experiencia, fueron capaces de diseñar sistemas o formas para el manejo de esos controles mentales y de esos controles emocionales. La respiración la dividimos en tres partes. Un proceso de entrada del aire que conocemos como inhalación, un proceso de salida del aire que conocemos como exhalación y un proceso de parada respiratoria. Independientemente de que queramos o no, hay un momento de cambio en la respiración, un cambio de pasar de inhalación a exhalación y otro cambio de pasar de exhalación a inhalación. Y aunque sean milisegundos, ahí hay una parada respiratoria. Los términos en sánscrito, los términos que manejamos en terminología del yoga, para la inhalación es puraka, para la exhalación es rechaka y para la retención en general es kumbhaka. Cuando hablamos de retención al lleno, antar kumbhaka, y cuando hablamos de retención al vacío, vair kumbhaka. Es incompatible un sistema nervioso en calma con una respiración agitada. De la misma manera que sería incompatible una respiración calmada, tranquila, con un sistema nervioso alterado, excitado. Están en continua comunicación. Así que voy a cruzar la goma o el cinturón por delante, a la altura más o menos de la boca del estómago, y voy a generar un pequeño gesto de apretarme las costillas. Ahí lo que estoy es favoreciendo la salida del aire. Estoy comprimiendo las costillas, por lo tanto comprimo los pulmones. Voy a sostener la tensión aquí, no voy a dejar que se deslice la goma y voy a tomar aire empujando con las costillas contra esa presión. Y suelto el aire. De nuevo, inhalo, empujo con las costillas contra la goma o el cinturón, exhalo. Pero lo más sencillo y en lo que nos basamos en las clases de yoga es en el trabajo a través del cuerpo, a través de la respiración, para modificar los estados mentales. Esta es la finalidad precisamente del Raya Yoga, el control de la mente utilizando las prácticas de asana, de pranayama
de kriyas, de bandhas y de mudras.